Hola, muchas bendiciones para todos. Qué gusto compartir con ustedes este tiempo y que el mensaje de hoy pueda llegar a tu corazón y de alguna u otra forma también permitir que haya un crecimiento espiritual donde sea el Espíritu Santo guiando cada uno de tus pasos a cumplir con aquellas cosas que a cada uno de nosotros nos está encomendando. Así que en el día de hoy quisiéramos leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8. Y dice lo siguiente: si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Es interesante cuando nosotros podemos hablar acerca precisamente de las Escrituras y sobre todo cómo la sabiduría de Dios nos enseña un camino precisamente que nos está llevando al destino que Dios ha reservado para todos nosotros. Ahora, todas las personas de alguna manera tienen la oportunidad de llegar a ese destino, pero no todas obedecerán a cada uno de estos mandamientos que Dios nos está ordenando. De alguna u otra forma, los mandamientos para ciertas personas se vuelven un poco incómodos por el hecho de tener que obedecer. Pensamos que vivir la vida realmente tiene que ver con el hecho de que hagamos lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos quiere imponer. La verdad es que Dios necesita que nosotros podamos crecer en conocimiento precisamente de quién es Dios primeramente y a través de conocerlo a Él también cuáles son sus deseos, es decir, lo que conocemos como su voluntad. Y hay algo curioso que Jesús enseñó acá a sus discípulos y Él les dijo: si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Ahora, Jesús está hablando de una necesidad que el Padre tiene para con nosotros en esta tierra. Dios quiere que nosotros podamos dar fruto y fruto en abundancia. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que demos fruto? Precisamente al hecho de que nosotros podamos aprender a ser obedientes a las instrucciones y necesidades de Dios como Padre. Todo padre tiene necesidades para sus hijos, no para imponer o tratar de esclavizar o secuestrar la vida de sus hijos, sino más bien para cuidar y marcar precisamente un futuro y un destino glorioso que al final los hijos de Dios vamos a agradecer. Lo curioso es que muchas veces para poder entender esto tenemos que estar en una condición de hijo. Si no hay identidad como hijo de Dios, difícilmente vamos a comprender las necesidades del Padre. Y muchos podrán decir: pero Dios es Dios, Él puede hacer todas las cosas, no necesita de nosotros. Recuerden que cuando Dios creó al hombre, el primer hombre Adán, le encomendó una tarea y una misión de expandir todo lo que Dios había colocado en ese momento delante de él y de esa forma multiplicarlo en toda la creación. Lamentablemente se frustró esa misión por causa de la desobediencia y Dios tuvo que enviar a su hijo para recuperar el control de esas cosas y así volver a asignársela a los hijos de Dios. Lo importante es que nosotros tenemos que aprender lo siguiente. Para yo poder entender que soy un hijo de Dios, porque muchas personas dicen todos somos hijos de Dios, cuando la realidad es que todos somos creación de Dios, nacemos de Dios y existimos gracias a Dios. El detalle de verdad es que no solamente necesitamos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador para convertirnos en hijos, sino que tenemos que entrar en un proceso de transformación en nuestra vida donde somos mudados de un sistema de tinieblas ahora a un reino de luz. Y en ese reino de luz, Dios precisamente como Padre quiere enseñarnos todas las cosas. ¿Y cómo lo hace? A través de Jesús. Y Jesús dijo: si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como mis discípulos. Y esto es interesante, porque la palabra discípulo significa aprendices. Y los aprendices son aquellos que tienen disposición. Es un alumno que quiere crecer en conocimiento, quiere crecer en sabiduría y sobre todo crecer en una relación precisamente con su tutor, con su maestro o con aquella persona que Dios ha asignado a su vida para desarrollar todo lo que necesita para convertirse en un hijo de Dios.
Ahora, muchos podrán pensar que para ser hijo de Dios necesito todas estas cosas. No, para ser hijo de Dios necesito reconocer realmente primeramente a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y Dios Padre nos adopta y comienza ahora a través de las palabras de Jesucristo, dadas en las Escrituras, así como también todos estos acontecimientos y hechos que Jesús nos mostró. Y con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía todos los días, comenzaremos a tener entendimiento de esa identidad como hijos. Pero lo primero que necesitamos nosotros comprender es que para poder ser un buen hijo de Dios, debo también aprender a ser un buen discípulo de Jesús. Y cuando hablamos de discípulos, Jesús nos mandó a todos a ser discípulos, aprendices. Y cuando somos discípulos, primeramente tenemos que tener disposición en el corazón de poder aprender. Esa disposición de corazón solo la podemos aceptar con humildad de corazón. La humildad nos hace aceptar que necesitamos aprender algo nuevo en nuestra vida. El compromiso también forma parte de un discípulo, la disciplina, es decir, ciertas prácticas, ciertas disciplinas, tareas, ejercicios que podemos realizar como creyentes, como alumnos del Señor, que nos van a permitir poder ir teniendo un crecimiento tanto personal como también un crecimiento espiritual, o diciéndolo de la forma correcta, alcanzar la madurez espiritual. Poder desarrollar también el respeto, la lealtad al Señor a través de ese tutor o maestro. Por eso Dios creó los ministerios, porque a través de los ministerios Dios le dijo a sus discípulos ya convertidos en apóstoles: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Gente que desea aprender, gente que anhele crecer, gente que aprenda a respetar los principios de Dios, los valores de Dios, porque todo lo que aprendemos precisamente como discípulos tenemos que aprender a desarrollarlo a través de la comunidad, porque todo discípulo aprende a servir a otros. No solamente servimos a Dios porque pensamos que el servicio que tenemos como discípulos es solamente de manera vertical, diciéndolo de alguna manera, sino que realmente los discípulos tenemos que aprender a ejercer el servicio de manera horizontal, es decir, con el entorno, las personas cercanas. Y cuando hablamos de servir a Dios con el prójimo, estamos también con el hecho de ayudar, colaborar, poder enseñar de lo que hemos aprendido, testificar y compartir lo que Dios nos está entregando. Y en la condición de discípulo, no necesariamente podemos decir que estamos en el punto máximo de realmente de nuestro crecimiento, desarrollo espiritual, sino que realmente el discipulado viene a ser un mecanismo, un instrumento, el vehículo que nos permite llegar al destino que Dios quiere, y ese destino es que podamos realmente tener una identidad de hijos, de discípulos a hijos de Dios. Y los hijos de Dios precisamente han desarrollado un carácter idóneo para poder ejercer cada una de las cosas que Dios necesita hacer, no porque se siente obligado o porque se siente presionado como hijo de Dios. Posiblemente los discípulos al comienzo pueden sentirse incomodados con las instrucciones, pero los hijos, los verdaderos hijos de Dios, no se sienten incomodados por esas cosas porque entienden las necesidades que Dios tiene con nosotros en esta tierra y que solo a través de sus hijos se puede manifestar. Es más, la palabra nos enseña que la creación prácticamente gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos del Señor tienen que levantarse y comenzar a proclamar las verdades del Señor, las verdades de nuestro Padre Celestial, y lo hacemos primeramente aprendiendo a amar a Dios. Los hijos saben y reconocen que solo pueden caminar amando primeramente a Dios, colocando a Dios en primer lugar. Los hijos también entienden la importancia de leer y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Los
hijos también aprenden a entender que vivir también para servir a otros es importante para desarrollar el diseño divino sobre la multiplicación de la palabra en los corazones de otras personas. También los hijos aprenden a vivir de alguna manera en integridad, entendiendo que ser íntegros es ser uno con Dios en pensamiento, en sentimientos y en propósito y en voluntad. También los hijos aprenden a reconocer en adoración al Señor, entendiendo primeramente que adoración no es principalmente y únicamente los cánticos, sino que adorar es una vida entregada en sacrificio al Señor en todo momento y en todo tiempo. Puede sonar muy egoísta, pero la verdad es que cuando adoramos al Señor, entregamos nuestra vida, siempre entendiendo que Dios tiene una necesidad y que estamos dispuestos a pagar el precio para que el Señor pueda hacer lo que necesita hacer. Eso no quiere decir que Dios no nos pueda proveer de aquellas necesidades que tenemos, pero Dios sí, como hijos, traerá todo lo que necesitamos como una recompensa. La oración constante no es una carga para los hijos, sino que la oración viene a ser un deleite, es decir, tener un tiempo con el Señor, con su Creador, con su Rey y con nuestro Padre Celestial. Es importante cultivar la oración y, por último, también aprender a testificar teniendo un compromiso de fe que otros también puedan adquirir, entendiendo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Por eso es importante poder crecer en conocimiento a través primeramente del desarrollo de un discipulado. Discipulado no es un curso que tú vas a hacer, discipulado es una vida en la que tú vas a introducirte para aprender. Los discípulos caminaron con Jesús aproximadamente 3 años y medio, y durante ese tiempo Jesús les enseñó todo lo que necesitaban para luego convertirse en apóstoles, y asimismo los pudo enviar, los corrigió, les enseñó la importancia de amar, de perdonar, de aprender a servir y de muchas otras cosas que eran necesarias, y tenían autoridad del cielo para demostrar que Dios los estaba respaldando, porque era necesario que pudieran hacer lo que Dios necesitaba hacer con cada una de las personas con la que cada uno de ellos también se pudiera encontrar en el camino. Muchos milagros, señales, prodigios que podían evidenciar que Dios necesitaba de sus discípulos, pero que posteriormente también fueron reconocidos como hijos de Dios. Es decir, aquellos que tenían claro que Dios era su Padre y comenzaban a predicar de la paternidad de Dios, comenzaban a predicar de la importancia de tener al Espíritu Santo, que es el único que nos hace clamar Abba Padre, y asimismo poder entender de que la posición más grande espiritualmente que podemos alcanzar es ser hijos de Dios. Ahora, ¿en qué condición te encuentras tú en este momento? No es una pregunta para que te sientas mal, sino más bien una pregunta para invitarte a participar de un tiempo de discipulado, es decir, de que tú dispongas tu corazón para aprender. Dios seguramente ha puesto un líder, un pastor o alguna persona en autoridad en la iglesia local donde estás, y si no estás en una, comienza a participar de alguna, entendiendo que la iglesia local es un lugar para desarrollar y madurar nuestra vida espiritual. La iglesia local es un lugar para servir a Dios, y por eso tenemos que entender de que no lo hacemos para los hombres, pero estamos rodeados de personas porque es el ambiente idóneo para nosotros poder crecer en esa condición de convertirnos de discípulos en hijos de Dios. Así que Dios te bendiga en este tiempo. Esperamos que este mensaje pueda invitarte a participar de un proceso de discipulado hasta ser un buen hijo de Dios, y que de esta manera podamos expandir el evangelio de las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo video. Hola, no olvides suscribirte a nuestro canal.